Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Francisco Dito y en esta ocasión, en esta segunda entrega de mis reflexiones, voy a hablarles de la construcción del nuevo estadio del Campín, un anuncio que se produjo el día 6 de agosto en el marco del cumpleaños número 487 de la Fundación de Bogotá, a cargo del alcalde Carlos Fernando Galán y del representante de Esencia, Mauricio Hoyos Holguín. En este video pues les voy a hablar básicamente en qué van a consistir las obras del nuevo estadio El Campín, por qué se va a trasladar desde hacia el oriente, o sea, como a varios metros hacia el oriente de su sitio original, cuáles han sido los motivos por los cuales la alcaldía y Esencia llegaron a tomar esta determinación, cómo va a ser el nuevo estadio y qué obras complementarias se va a tener allí en el Campín a partir de 2026 cuando inicien las obras y se espera su entrega para finales de 2027 una vez culmine el mandato del alcalde bogotano Carlos Fernando Galán. Así que si es la primera vez que estás viendo este video, te invito a que te suscribas a mi canal. Ahí está el botoncito abajo para que le des like o me gusta al video y activa la campanita de las notificaciones. Bueno, pues bien, arrancamos este análisis y esta reflexión sobre esta noticia que mueve los hilos deportivos acá en Colombia y culturales. Bueno, en el día de ayer, miércoles 6 de agosto, se produjo la noticia más esperada y es el inicio de las obras del nuevo estadio El Campín, que estaría listo para entregarse en 2027, o sea, en diciembre de 2027, se daría luz al nuevo escenario deportivo de los bogotanos, que desde un principio se contemplaba una remodelación in situ, o sea, en el mismo lugar donde está actualmente el Nemesio Camacho del Campín, pero por decisiones que se tomaron durante los últimos meses por parte de la APP Esencia y de la Alcaldía de Bogotá y el IDRD de mover el escenario a unos metros para hacer la construcción del nuevo estadio sin que se afecten las actividades deportivas y culturales que se están realizando actualmente en el estadio Nemesio Camacho del Campín, un estadio que ya lleva casi 90 años de funcionamiento, pero que una vez que se entregue la nueva estructura a los bogotanos, el actual estadio será demolido una vez culminen las obras y sea entregado a finales de 2027 para dar paso a nuevas construcciones que se realizarán allí. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que desde el año 2023 se viene gestando estas remodelaciones del estadio El Campín por motivos más de actualización de las infraestructuras acá en Bogotá, y esto permitiría a, a los equipos de fútbol que juegan actualmente en Millonarios y Santa Fe contar con un estadio con los estándares FIFA, con normativas FIFA, y que sea próximamente una casa de la Selección Colombia de Fútbol, que podría ser, digamos, como la opción más favorable cuando se entregue este nuevo escenario deportivo. Bueno, ¿por qué surge este cambio de planes entre la alcaldía y Esencia para mover el estadio hacia el Campincito? Es decir, hacia las canchas auxiliares y hacia las canchas de tenis que actualmente están allí en la unidad deportiva. Bueno, lo que se concluyó durante esas conversaciones, antes de la rueda de prensa que se efectuó el pasado 6 de agosto, es que no veían con mucha viabilidad de que se hiciera una demolición gradual del estadio actual del Campín, afectando el curso de la programación deportiva y cultural y también afectando el detrimento patrimonial de los equipos de fútbol que juegan cada domingo en este escenario deportivo. Entonces, tanto Esencia como el IR y la alcaldía, pues no le encontraron tanto sentido hacer una demolición gradual de cada tribuna
por fases, o sea, por cada periodo de tiempo, hasta que se tenga una grada lista, se empieza con la otra y así sucesivamente. Entonces veían cómo se les podía correr más el tiempo y afectar, digamos, el curso de las actividades que se realizan allí. Entonces, en esa rueda de prensa que se efectuó en el Estadio del Campín, pues se dio ya la fecha de apertura para el inicio de las obras como tal del nuevo estadio. ¿En qué va a consistir la obra? Básicamente es cambiar, digamos, el rumbo de lo que se tenía actualmente previsto, y es de no tocar el actual estadio El Campín, porque este va a ser demolido una vez se entregue el nuevo estadio, y la construcción se va a hacer sobre el campincito y las canchas de tenis que están ubicadas allí en la unidad deportiva. Entonces, en marzo del 2026 arrancarían las obras y en paralelo se seguirían desarrollando las actividades deportivas y culturales dentro del estadio. Por ejemplo, los conciertos musicales ya programados para el próximo año y en 2027, y las competencias deportivas que pueden ser la Liga Profesional y la Copa Libertadores o Copa Sudamericana, dependiendo qué torneos van a disputar los equipos bogotanos el próximo año y en 2027. Entonces esa fue la determinación que en sí tomaron los organismos locales, como la alcaldía, el IDRD y Cencia, para iniciar las construcciones a partir de marzo de 2026, y las obras tardarían en un lapso entre 18 a 20 meses, con el objetivo de entregarse el nuevo estadio en diciembre de 2027, es decir, 4 días antes de que entregue el mandato Carlos Fernando Galán a su posible sucesor en 2028. Entonces, así sería el panorama. Es decir, que vamos a tener un estadio nuevo, mientras que el otro va a ser demolido para iniciar la construcción de otros escenarios de la unidad deportiva. Entre ellos va a estar el edificio de la Orquesta Filarmónica Bogotá, donde se va a realizar conciertos para todos los ciudadanos con un aforo de 200 espectadores, y también se van a realizar las obras complementarias de la unidad deportiva, que van a incluir edificios deportivos, centros de alto rendimiento, laboratorios de investigación deportiva, va a tener una sede de la Cruz Roja, va a haber un centro comercial, mall de comidas, zona de coworking para trabajos remotos, la virtualidad como tal. Van a tener parqueaderos ya soterrados en el estadio nuevo, que también se van a incluir los parqueaderos. Recordemos que una parte del camping está dispuesta por parqueaderos a cielo abierto, y la idea es que esos parqueaderos van a ser subterráneos para conectar no solo al nuevo estadio, sino también al Movistar Arena, que también ofrece espectáculos deportivos y artísticos allí en ese escenario. Entonces va a ser como una conexión entre los parqueaderos al Movistar Arena y al nuevo estadio, que estaría listo a finales de 2027. Entonces el estadio se va a alejar un poquito de la avenida NQS, donde está actualmente situado el Nemesio Camacho. Es decir, que a partir de ahora ya los carros no van a obstaculizar el tránsito vehicular de la NQS, que tradicionalmente ocurre cuando hay partidos de fútbol de Millonarios o de Santa Fe, o conciertos musicales. Entonces se va a despejar y va a tener vía libre la NQS en sentido sur-norte, y el tráfico ya para ir al estadio se va a derivar en los dos ramales que forman, digamos, como el triángulo de la unidad deportiva para ingresar al estadio una vez ya construido y terminado. Entonces, los terrenos a sacrificarse, según la alcaldía y el Cencia, van a ser las canchas deportivas de tenis y van a ser también el campincito. Entonces, en esa área es donde se va a erigir el nuevo estadio de El Campín. Bueno, va a ser un complejo multicultural. Se pretende que vaya a ser el mejor estadio de Latinoamérica. Vamos a hablar un poquito del estadio,
y es que el escenario deportivo va a ser muy moderno, muy acorde a lo que exige la FIFA en cuanto a normativa del césped, de la medición de la cancha o de las longitudes de la cancha. Va a ser un estadio más cercano al público entre la cancha y los espectadores, o sea que se va a eliminar barreras como las mallas que anteriormente tenía el Campín cuando se disputaban pues, los partidos de fútbol anteriormente al año 2011, cuando se realizó el Mundial masculino acá en Colombia y el Campín fue el escenario principal donde se disputó la gran final de ese torneo. Entonces va a haber un acercamiento entre el público y los jugadores en cancha. Esa sería como una de las novedades. La otra es que va a ser un estadio totalmente cubierto, casi cubierto, muy parecida a la cubierta del Santiago Bernabéu. Va a tener características muy similares, ya que la cubierta pues, va a permitir que se desarrollen con normalidad las actividades sin importar las condiciones climáticas que se presenten. Puede ser, digamos, lluvias torrenciales, aguaceros, que a veces se dificultaba actualmente en el camping por el tema de estas temperaturas bajas, de estas lluvias que impedían o se suspendían partidos. Ahora ya el problema se soluciona con las cubiertas y va a tener otra novedad. Va a ser muy parecido a los estadios actuales de Europa, como los de Inglaterra y de España, en el cual el gramado, que va a ser un componente híbrido, o sea, de grama natural y artificial, va a ser retráctil con el fin de que esa grama se va a cuidar para los partidos de fútbol y en su lugar pues se va a correr toda esa grama y el piso va a quedar dispuesto para montar, digamos, ya las tarimas de los conciertos musicales que se vayan a realizar en el Campín, en el nuevo Campín. Esa sería otra novedad. El aforo va a aumentar, es decir, vamos a pasar de 46.000 espectadores que estaba previsto en los diseños originales de 2023 a ampliarse a 50.000 espectadores. Esto va a ser muy importante, ya que puede el Estadio El Campín, el nuevo, poder concursar a realizar o a organizar las finales únicas de los torneos de Conmebol, llámese Copa Libertadores o Copa Sudamericana, y posiblemente Colombia podría volver a optar por ser sede de la Copa América de fútbol masculina en un futuro, ya con un estadio moderno, con los nuevos estándares, con muy buena iluminación, porque va a ser pura iluminación LED, con una cubierta que va a permitir a los espectadores disfrutar sin ningún problema de los partidos de fútbol o de los conciertos, con una grama retráctil, pues que va a permitir que se utilice el escenario para conciertos sin afectar el gramado para los partidos de fútbol. O sea que va a ser un estadio muy dinámico. Seguramente estos 20 meses que va a durar la construcción, pues no se van a verse afectados por la realización de otros eventos deportivos que se vayan a realizar actualmente en el estadio del Campín y esperemos a ver cómo transcurre esta obra que empezará, como les digo, en marzo del próximo año. Según información de Valor Analytics, dice que Sensia, el nuevo escenario, que según Sensia, el nuevo escenario costará 500 millones de dólares, contará con 3.000 parqueaderos y habrá un centro comercial hacia el lado de la carrera 30. Eso es una de las novedades que se tiene acá. Entonces, con este proyecto se busca que Bogotá sea un nuevo centro de entretenimiento con espectáculos de primer nivel y que fomente el turismo hacia la capital. Eso es lo que le está apostando. Más con la construcción del Metro Bogotá, pues se espera que en el 2028 pues, se convierta en una urbe muy destacada de América Latina y con un escenario de primer nivel como sería este estadio. Pero ¿por qué llegamos a tener un camping nuevo y se va a desmontar el viejo? Esa es la razón por la que les expliqué, porque ellos, tanto Sensia como la alcaldía, analizaron que no era un momento adecuado o idóneo para desmontar la antigua estructura y hacerla de forma gradual. Lo mejor es que se haga una nueva estructura unos metros más hacia el oriente
que las obras se hagan 24/7 y que se desarrollen los eventos deportivos y culturales y evitar esos contratiempos. Entonces, esa sería una ventaja que podría beneficiar no solo a los hinchas del fútbol, sino también a los constructores, a los trabajadores de las obras, con el objetivo de que en 2029 pues ya se entregue en su totalidad la obra de la unidad deportiva y cultural El Campín. Bueno, hagamos un poco de historia de por qué se llama El Campín para los que por primera vez ven este video y no son de acá de Colombia. Bueno, hay que recordar que el estadio lleva casi 88 años de existencia, el 10 de agosto, es decir, dentro de unos pocos días pues va a cumplir 88 años de existencia, perdón, 87 años, porque se fundó el 10 de agosto de 1938, coincidiendo obviamente con el cumpleaños de Bogotá. Entonces este estadio está ubicado en la localidad de Teusaquillo, como les dije, pues su ubicación está entre la avenida NQS, de la avenida Norte Quito Sur, entre las carreras 57 a 60 y 63, o sea, esa sería la unidad deportiva del Campín. Pero el estadio está ubicado justamente iniciando en la calle 57. Es un estadio pues muy antiguo, se le han hecho un montón de remodelaciones a lo largo de la historia para aumentar, digamos, las gradas, mejorar la calidad del césped, mejorar los drenajes en caso de lluvias, mejorar las acomodaciones en las gradas. Entonces, a lo largo de ese tiempo, el Campín ha sufrido un montón de transformaciones que al día de hoy, con esta nueva etapa de construcción, pues no es viable seguir haciendo otra remodelación y se opta por hacer el nuevo complejo deportivo metros más al oriente y desmontar el otro para crear otras estructuras para albergar eventos culturales y para albergar, digamos, moles de comidas y todo lo que les mencioné anteriormente. Como les había dicho, pues este escenario deportivo del Campín, el Nemesio Camacho, se fundó en 1938 como parte de los Juegos Bolivarianos que se organizaron en Bogotá. Un dato curioso, el primer partido que se realizó fue obviamente en el marco de estos Juegos Bolivarianos entre Colombia y Ecuador, con victoria del conjunto cafetero por 1-0 con gol de Tomás Mier. El nombre del Campín es muy curioso porque la persona que estaba encargada de los terrenos se llamaba Nemesio Camacho. Era un hacendado, tenía su hacienda, era una hacienda muy amplia y en esa hacienda pues la gente de Bogotá o los habitantes pues aprovechaban para hacer camping. Entonces se hacían picnics, se hacían almuerzos, se hacían eventos sociales, entonces se aprovechaba ese terreno. Entonces un día su hijo, llamado Luis Camacho, se reunió con el alcalde de ese momento, Jorge Eliezer Gaitán, allá en 1934, y le propuso donar los terrenos de su padre, que estaban ubicados hoy como está en esa ubicación, para construir el estadio. Le pareció una idea muy buena para el alcalde de ese momento y las obras arrancaron en 1936. Es decir, que el nombre del estadio pues se lo dieron en honor a don Nemesio Camacho, entonces se llama así. Y el Campín, por la palabra camping en inglés, entonces le quitan la G al final y se convierte en un nombre ya muy colombianizado que es el Campín, el estadio de Bogotá. Entonces de ahí surge el nombre por el nombre de camping. Entonces le quitan la G y se llama el Campín. Considerado para la revista inglesa 442 como uno de los 100 mejores estadios del mundo. Y emblemático también, icónico para la ciudad. Es un patrimonio arquitectónico que lastimosamente va a desaparecer ya en 2028 para darle forma a un nuevo estadio. Pero va a quedar en el recuerdo. Vamos a ver qué va a pasar con los recuerdos del Campín. Si la demolición total pues va a dejar, digamos, como alguna placa o donde se diga que aquí pasó el estadio Nemesio Camacho. Así como lo hicieron con el estadio
Vicente Calderón en su momento, cuando el Atlético de Madrid se pasó al Wanda Metropolitano. En el 2017 se demolió todo el Vicente Calderón y al final lo convirtieron en un parque con una placa conmemorativa y una urna, como una cápsula de cristal o una urna de cristal donde se depositaron recuerdos del Atlético de Madrid en su etapa en el Vicente Calderón, enterrados en el parque. Entonces, seguramente cuando se haga ya la construcción del nuevo estadio, pues se dejará una placa testimonial de que por aquí estuvo el estadio Nemesio Camacho. Seguramente van a ser así. Bueno, a lo largo del tiempo, el Campín ha aumentado sus espectadores porque en esos momentos, hablemos de la década de los 50 o los 60, no había una regulación en las entradas y en los aforos. Ya los aficionados en esa época pues veían los partidos de a pie, amontonados, la silletería era muy escasa, o sea, la gente veía de a pie o sentados los partidos de fútbol en esa época y se llegaba a registrar llenos totales en los estadios con capacidades de 45.000 personas en 1951, pasando a 48.000 en 1959, luego a 57.000 en 1968 y finalmente para la Copa América que se realizó entre Colombia y Perú, la final de 1975 de ida y vuelta, se llegó a tener hasta más de 60.000 espectadores en ese estadio, en el Campín. Bueno, ya para la década de los 50, volviendo a los inicios, pues ya se había remodelado el estadio, ya habían agregado las tribunas norte y sur. En el año 48, cuando Santa Fe y Millonarios debutan en la liga profesional, Santa Fe se convierte en el primer campeón, Millonarios lo hace años después con esa generación dorada de Alfredo y Estefano. En 1967, como otro dato, pues se reinauguró el estadio con las luminarias. Recordemos que todos esos partidos antes de ese año pues se jugaban a la luz del día y para los partidos que se jugaban entre semana, que la gente no podía ir por temas de trabajo, entonces se optó por colocar luminarias en el estadio en un partido que se disputó en 1967 entre Independiente Santa Fe y la selección de Checoslovaquia o la República Checa, como se conoce hoy en día. Entonces las luminarias se hicieron totales, se colocaron 4 postes de luz en cada sector del estadio para tener una mejor iluminación en los partidos nocturnos. A partir de ahí, pues ya en la década de los 80 el estadio empieza a degradar el número de asistentes. Entonces se pasó de tener 55.000 espectadores en los 80 a reducirse gradualmente a 46.000 espectadores por la mejoría, digamos, en los asientos, por el control de la entrada de los aficionados al fútbol. Entonces, en ese sentido, ya para la Copa América que se realizó en Colombia en 2001 y donde Bogotá fue la sede de la final de este torneo continental, el máximo total de personas que asistieron fue de 46.000 espectadores, o sea, ya la capacidad del estadio empezó a reducir porque ya se habían implementado silleterías ya numeradas para a los aficionados y para el caso del fútbol profesional colombiano, pues los abonados de tanto Santa Fe como de Millonarios. En la final de la Copa América, pues la más histórica de Colombia, pues fue cuando nuestra selección venció 1-0 a México con ese gol de Iván Ramiro Córdoba. Y fue una selección que dirigió Pacho Maturana, que la ganamos esa Copa América. Y Pacho Maturana también hizo historia por allá en el 89 cuando el Campín le permitió al Atlético Nacional disputar sus partidos de local, dado a los problemas sociales de narcotráfico que ocurrían a finales de los 80 en Medellín, la violencia del narcotráfico. Entonces Nacional fue reubicado en el Campín y allí fue donde se coronó campeón en esa final del 89 ante el Olimpia de Paraguay, en esa definición por penales en la que Nacional levantó el primer título para Colombia de una Copa Libertadores. Entonces ya en la década de los 80, pues la Unidad Deportiva del Campín empezó ya a implementar las canchas de tenis, el estadio auxiliar, el Campincito para el fútbol aficionado y el Coliseo del Campín, que hoy se llama Movistar Arena. Entonces cuando llega el momento del Mundial Sub-20, es cuando la FIFA le tiene que decir a Colombia, tienen que modernizar sus estadios. Unos estadios que permita tener la capacidad para que los aficionados al fútbol puedan disfrutar de este gran evento,
que se produjo en el año 2011 y en la que Bogotá y otros estadios de Colombia tuvieron que modificar sus escenarios. Pero en el caso puntual de Bogotá se hicieron reformas, como en el tema del drenaje en el campo de juego, porque cuando habían lluvias torrenciales, el campo se convertía en una piscina o en un lago y era imposible la práctica del fútbol en esas condiciones. Se ampliaron los números de camerinos para los equipos, se adaptaron camerinos para los árbitros, también se montaron tableros electrónicos en el costado norte y sur para los resultados de los partidos. También se monta una nueva infraestructura para la prensa, unos salones VIP. Entonces, en ese sentido, el estadio presentó unas mejoras notables y se implementó silletería a lo largo y ancho del estadio en todas las graderías para reducir su capacidad a 36.000 espectadores, que es lo máximo que alberga hoy el Campín en estas condiciones. En esa final que se disputó en el 2011, pues Brasil le ganó a Portugal y hubo un lleno total, fue un éxito este mundial masculino sub-20, también el año pasado Bogotá albergó la final del mundial femenino sub-20 en la que Corea del Norte le ganó a Japón, también hubo masiva presencia de gente apoyando a una selección y a otra. Bueno, también hay que recordar que ya con este estadio también tuvo otro hito y fue en la final de la Liga Femenina en la que Santa Fe le ganó al Atlético Huila y hubo un lleno total, que fue un récord de asistencia durante casi 3 o 4 años, en la que el Estadio del Campín albergó 34.000 personas para presenciar un partido de fútbol femenino de clubes. Fue un récord que llamó la atención en muchas partes del mundo que empezaban a seguir la Liga Femenina Colombiana. Entonces hay que hablar de la remodelación que costó unos 15 millones de dólares en su momento, de lo que les hablé en ese entonces. Esa fue la última remodelación que se le hizo al estadio antes de empezar a hacer ya la nueva infraestructura que va a estar en 2028. Bueno, y también hay que recordar que el Campín albergó conciertos de talla mundial, como los de Guns N' Roses por allá en el 92, en el 96 estuvo Soda Stereo. Hubo un momento en que se prohibieron los conciertos en el Campín porque se dañaba la grama, pero ya con las adaptaciones que le hizo la FIFA, que le pidió la FIFA a la alcaldía pues para mejorar el estadio, pues se retomó, se retomaron los conciertos, entonces estuvieron artistas de la talla de Lady Gaga, Coldplay, Foo Fighters, Paul McCartney, Kiss, Justin Bieber y Iron Maiden, entre otros artistas y también locales como Fonseca, Shakira en algún momento también tocó en el Campín y artistas también latinoamericanos. Entonces, esa es como la historia de cómo llegamos a tener el Campín que conocemos hoy. Ahora, mi reflexión. Sé que el Campín va a ser beneficioso para los deportistas, para los aficionados al fútbol, para los conciertos, pero van a existir algunas limitantes que no se pueden escapar a la hora de hacer obras. Es bien sabido que Bogotá es una ciudad en completa obra, se están mejorando vías, se están haciendo parques, se están haciendo centros de felicidad, se están haciendo muchas obras que va a permitir que Bogotá se posicione como una metrópoli latinoamericana para 2035, que sería como el objetivo de tener a una Bogotá ya más conectada entre cada localidad. Pero este caso tiene que ser analizado con lupa de detalle y mi reflexión parte de ahí, ya que al ser una obra que va a requerir 18 meses o 20 de construcción, va a tener, digamos, una serie de inconvenientes que se van a dar durante la marcha de la construcción. Una de ellas sería, digamos, cómo conciliar el ruido de las máquinas y la contaminación auditiva que podría generarse en la construcción del nuevo estadio para los residentes y de aledaños al barrio donde está ubicado el Estadio del Campín. Entonces veremos cómo se va a conciliar ese tema, cómo van a ser los horarios de trabajo y cómo se va a garantizar como la armonía tanto de los habitantes como de los constructores que buscan que el estadio esté listo hacia finales de 2027. Ese sería un factor. Cómo conciliar ese tema entre los residentes y
los constructores y la alcaldía para la realización de este escenario deportivo sin contratiempos. Sería el primer factor a considerar. El segundo sería el tema del clima. Recordemos que Bogotá es una ciudad demasiado húmeda. Gran parte de la ciudad se construyó sobre un lago, muy parecido a Ciudad de México, pero en Ciudad de México pues está sobre un lago, pero Bogotá se construye sobre ríos y quebradas, por lo que a veces cuando ocurren lluvias o granizadas, pues la ciudad está propensa a inundaciones y demás. Entonces, lo que se va a buscar es cómo afrontar, digamos, esa amenaza de los inviernos para que la obra pueda seguir su curso normal y no se vea afectado o no se vea retrasado en ese tema del clima, que puede ser otro factor a considerar. El otro sería un factor más bien como legal, ya que hemos visto en obras de Bogotá que se solicitan, digamos, prórrogas, adiciones presupuestales en caso de que, digamos, el consorcio o la empresa que está haciendo la construcción del estadio incumpla con algún contrato. Entonces, es también como echar una lupa a esas cuestiones, pues para evitar que no quede colapsada la obra y que se pueda ejecutar a partir de marzo y terminarla en diciembre de 2027, que esa es la fecha prevista. Esperemos pues que los trámites y las contrataciones pues se hagan lo mejor que se pueda. Yo sé que va a haber algunos inconvenientes, líos, van a haber querellas, tutelas. Yo creo que se va a presentar esos escenarios y la alcaldía tendrá que mostrar resultados y garantizar que el estadio pues se va a cumplir en los plazos acordados. Esos serían como para mí esos obstáculos si queremos que esta obra pues llegue a inaugurarse a finales de 2027. Porque un mes de retraso, 2 meses de retraso, pues opacaría no solo la imagen de la ciudad, de la alcaldía, de la administración actual, sino también de los contratistas que están haciendo estas obras. Entonces hay que echarle mucha lupa para que esto no pase a mayores y que se pueda cumplir con las obras para beneficiar no solo a los equipos de fútbol que juegan, como Millonarios y Santa Fe, sino a todos los aficionados al fútbol, a los conciertos, pues para que ya tengan un escenario digno de disfrutar, de sentirse orgullosos, de que sea un patrimonio arquitectónico envidiable para Latinoamérica, que puede ser ese estadio nuevo del Campín, que al ver las maquetas y los renders del diseño, pues parece que va a ser uno de los mejores estadios de Colombia. Seguramente que sí. Entonces esas son como mis reflexiones. No sé qué opinión tienes al respecto de este nuevo escenario deportivo para Bogotá. ¿Estás de acuerdo en que se va a reubicar el Campín, que se pueda demoler la vieja estructura y convertirse en nuevos edificios, en la casa de la Orquesta Filarmónica de Bogotá? ¿Qué piensas de ello? ¿Será que esos obstáculos, esos contratiempos que va a tener la obra los van a afectar o se puede conciliar? ¿Qué piensas de todas esas adversidades que podría tener la obra? ¿Y estás de acuerdo en que esto se puede entregar en 20 meses? O sea, ¿estás de acuerdo en que en diciembre de 2027 debería estar lista la obra? ¿Debería estar listo ese nuevo estadio, el Campín? ¿Se va a cumplir con todos los requisitos para la construcción como tal? Entonces, cuéntame tus impresiones, déjame tus comentarios ahí abajo. ¿Qué opinas de este nuevo estadio que va a tener Bogotá? De los escenarios anexos que van a ser la casa de la Orquesta Filarmónica, el auditorio, la sede de la Cruz Roja, los moles de comidas, centros comerciales, locales comerciales, zonas de coworking, parques. ¿Te gustaría ver una obra así? ¿Cómo te lo visualizas para ese momento? Entonces, déjame esos comentarios. Cualquier información que le quieras aportar a este contenido, con mucho gusto lo puedes dejar ahí abajo. Y bueno, esta ha sido mi reflexión sobre el nuevo Campín. Sé que va a ser el mejor estadio de Latinoamérica, pero lo que más me preocupa son los tiempos. Ojalá pues que se pueda cumplir a cabalidad la ejecución de la obra y que ya en 2027
se pueda entregar el estadio y que ya los colombianos podamos disfrutar de esta nueva obra. No siendo más, me despido de este video. Recordarles que para la próxima semana voy a tener otro video con otra reflexión que surja por ahí para compartirlas con ustedes. Y bueno, espero que tengan un bonito día. Muchas gracias por llegar hasta aquí al final del video y nos vemos en una próxima entrega.